Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las figuras más fascinantes y complejas de la historia latinoamericana, Simón Bolívar. ¿Saben? ¿El de las estatuas con el pelo alborotado? Bolívar jugó un papel fundamental en los movimientos de independencia de 5 países sudamericanos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. A menudo es aclamado como el Libertador, y su legado está profundamente entrelazado con el nacimiento de estas naciones. Pero como todas las figuras históricas, Bolívar no estuvo exento de contradicciones. Si bien defendió la libertad y luchó contra el colonialismo español, su gobierno también estuvo marcado por tendencias autoritarias y una relación compleja con la igualdad social. Entonces, ¿fue un héroe que liberó a millones o un líder imperfecto con un pasado complicado? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a profundizar en la vida, los triunfos y sí, las complejidades de Simón Bolívar. Exploraremos su genio militar, su inquebrantable creencia en una Sudamérica unida, y examinaremos los aspectos menos glamorosos de su gobierno. Es una historia llena de batallas épicas, grandes visiones, y en última instancia, la lucha muy humana por el poder y el legado. Simón Bolívar nació en una familia rica y aristocrática en Caracas, Venezuela, en 1783. A pesar de su educación privilegiada, Bolívar se vio profundamente afectado por la desigualdad y la opresión bajo el dominio español. Educado en los ideales de la Ilustración, libertad, igualdad, soberanía popular, estas ideas alimentaron su espíritu revolucionario. Bolívar no era solo un pensador, era un hombre de acción. Rápidamente ascendió en las filas del movimiento independentista, demostrando ser un brillante estratega militar. Lideró campañas audaces a través de montañas traicioneras, llanuras abrasadoras e incluso los imponentes Andes. Sus victorias fueron notables. La batalla de Boyacá en 1819 aseguró la independencia de Colombia. La batalla de Carabobo en 1821 liberó a Venezuela y la batalla de Ayacucho en 1824 selló la independencia del Perú. El genio militar de Bolívar, combinado con su carisma y su inquebrantable creencia en una Sudamérica libre y unida, inspiró a personas en todo el continente. Soñaba con una vasta nación unificada, libre del control europeo, a la que llamó Gran Colombia. Esta ambición de unir un continente distingue a Bolívar. No era solo un líder militar, Bolívar fue un escritor prolífico y un estadista visionario. Sus discursos y escritos, como la Carta de Jamaica, articularon sus ideales de independencia, republicanismo y unidad panamericana. Bolívar, el líder militar, el libertador, estaba impulsado por profundos compromisos con la libertad y la justicia. Creía que todos los hombres, independientemente de su raza o clase social, nacían con derechos inherentes. Bolívar fue un firme defensor de la abolición de la esclavitud, incluso liberando a sus propios esclavos al principio de su carrera. También defendió los derechos de las poblaciones indígenas, que habían sufrido siglos de explotación bajo el dominio colonial. Sus discursos y escritos están llenos de argumentos apasionados por la igualdad y la justicia social. Bolívar condenó la codicia y la opresión del Imperio español y pidió una sociedad donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Creía en el poder de la educación, fundando universidades, promoviendo escuelas públicas y alentando la difusión del conocimiento. La visión de Bolívar de una Sudamérica unificada, plasmada en su proyecto de la Gran Colombia, finalmente fracasó, pero habla de su ambición y creencia en la unidad. Bolívar no solo luchaba por la independencia política, luchaba por una sociedad más justa y equitativa. Sus ideales, aunque a veces en desacuerdo con sus acciones, resonaron profundamente con las esperanzas y aspiraciones de millones en Sudamérica. Pero poner estos ideales en práctica resultó ser una tarea mucho más complicada que ganar batallas. Gobernar un continente vasto y diverso le presentó a Bolívar desafíos que pusieron a prueba su compromiso con la libertad y la democracia. En última instancia, reveló las contradicciones dentro de su propia visión. Bolívar lideró revoluciones increíbles, liberó naciones y tuvo grandes ideales. Pero ¿cómo se construye una nación? Bolívar fue un producto de su tiempo, criado en un mundo donde el poder a menudo se concentraba en manos de unos pocos. Defendió la democracia, pero tuvo dificultades para conciliar esos ideales con las realidades de gobernar. Creía en el poder centralizado y en un ejército fuerte para mantener la estabilidad.
Su visión de una Sudamérica unificada fue un experimento audaz en la unidad panamericana. El legado político de Bolívar es una mezcla de visión democrática y tendencias autoritarias. A medida que crecía el poder de Bolívar, también aumentaba la tensión entre sus ideales democráticos y sus acciones. Bolívar comenzó a adoptar medidas cada vez más autoritarias, argumentando que eran necesarias para mantener el orden. Centralizó el poder, a veces gobernando por decreto, y reprimió la disidencia con creciente severidad. Los opositores políticos fueron exiliados o encarcelados, y la libertad de prensa se vio restringida. Uno de los ejemplos más controvertidos fue su aceptación del título de presidente vitalicio bajo la Constitución de Bolivia de 1826. Esta constitución le otorgó a Bolívar un poder casi absoluto, creando una presidencia poderosa con la capacidad de nombrar sucesores. Bolívar argumentó que estas medidas eran temporales, males necesarios para mantener unida a la nación. Pero estas acciones alienaron a muchos de sus antiguos aliados y alimentaron acusaciones de tiranía. Las mismas personas que habían luchado junto a él por la libertad, ahora se preguntaban si el precio de la independencia valía la pena sacrificar sus libertades ganadas con tanto esfuerzo. La historia de Bolívar destaca la naturaleza seductora del poder y la tensión inherente entre el orden y la libertad. Bolívar puso su corazón y su alma en la creación de la Gran Colombia, una gran unión de naciones sudamericanas. Pero a fines de la década de 1820, este sueño comenzó a desmoronarse. Las divisiones internas y las rivalidades regionales se intensificaron. Surgieron caudillos locales, desafiando la autoridad de Bolívar. Los problemas económicos plagaron la unión, lo que provocó resentimiento e inestabilidad. Para 1828, Venezuela y Ecuador se separaron de la Gran Colombia, dejando el sueño de Bolívar en ruinas. En sus últimos años, Bolívar era una sombra de lo que había sido, plagado de enfermedades y desilusionado por las luchas internas. Renunció a la presidencia en 1830, un hombre quebrado y derrotado. Bolívar murió más tarde ese año a la edad de 47 años, con su sueño de una Sudamérica unida en ruinas. El colapso de la Gran Colombia es un recordatorio de que la construcción de una nación es un proceso complejo y a menudo desordenado. Requiere un sentido compartido de identidad, una voluntad de compromiso y un compromiso con el bien común. A veces, incluso con las mejores intenciones, esas cosas resultan difíciles de alcanzar. La relación de Bolívar con las poblaciones indígenas de Sudamérica revela las complejidades y contradicciones de su tiempo. Reconoció las injusticias infligidas a las comunidades indígenas, otorgándoles la ciudadanía y aboliendo el sistema de mita de trabajo forzoso. Sin embargo, muchas de sus políticas no abordaron las desigualdades sistémicas. Bolívar a menudo dependía del apoyo de la élite criolla, los ricos terratenientes de ascendencia española, para mantener el poder. Esta dependencia significaba que la verdadera reforma agraria nunca estuvo realmente sobre la mesa. Sin poder económico, las comunidades indígenas siguieron marginadas y vulnerables. Bolívar admiraba las culturas indígenas en teoría, pero creía que necesitaban ser civilizadas e integradas a la cultura hispana dominante. Este enfoque asimilacionista ignoró la rica herencia cultural de las comunidades indígenas y contribuyó a su mayor marginación. La relación de Bolívar con las poblaciones indígenas destaca los límites incluso de los líderes más progresistas de su tiempo. La lucha por la igualdad y la justicia es un proceso continuo, que requiere una vigilancia constante y la voluntad de confrontar verdades incómodas. Entonces, ¿dónde nos deja esto con Simón Bolívar? ¿Héroe? ¿Tirano? ¿Visionario? Bolívar fue un hombre de su tiempo, un producto tanto de los ideales de la Ilustración, que defendió como del sistema colonial que luchó por derrocar. Fue un brillante estratega militar, un líder carismático y un apasionado defensor de la libertad y la independencia. También fue un ser humano imperfecto, capaz tanto de un gran idealismo como de un pragmatismo despiadado. Su legado es un complejo tapiz de triunfos y fracasos, de grandes visiones y duras realidades. Liberó naciones, pero tuvo dificultades para gobernarlas. Soñó con una Sudamérica unida, pero presenció su fragmentación. Habló en contra de la injusticia, pero a veces la perpetuó. Bolívar nos recuerda que la historia no es una simple narrativa de héroes y villanos, sino un tapiz desordenado y a menudo contradictorio de la experiencia humana. Gracias por ver.
y me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan de Simón Bolívar? Dejen sus comentarios abajo y continuemos la conversación.